otro tema. Hoy tenemos todos temas que realmente dan para hablar mucho. Ay, sí. Para hablar mucho. Sí, definitivamente. El tema adopción, hablábamos al principio en la presentación del programa, una realidad que hay muchos chicos, vamos a hablar con alguien que sabe un poquito más de nosotros, ¿no? Pero hay muchos chicos, decíamos, que están en situación de adoptabilidad, pero no es la casualidad, la realidad de que muchos de ellos no son bebés. Quizás por lo que tengo entendido, la posibilidad de adoptar un bebé es casi ínfima, mínima. Hay muchos chicos, digo yo, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15 años, que también necesitan una familia. Estaría bueno que la mentalidad de todos aquellos que quieren adoptar comienza a cambiar, y decía yo, y perdónenme que me tome el atrevimiento por pedirles que cambien, pero yo soy padre. Y digo, está bueno un bebé, pero un chico de 5, 6, 7, 13 años son tan lindos. Es tan bueno convivir. Digo, tenemos que cambiar esta mentalidad, aún como padres. Miren, me voy un poco más allá. A veces los matrimonios solamente piensan en tener hijos para su propio provecho. Y en realidad hay que pensar en el chico. Y cuando uno adopta, está bueno esto, pensar más en el niño que en uno mismo. Y para todo esto, a lo mejor me dice ahora estoy totalmente en desacuerdo, y bueno, se rompe todo. Está con nosotros Noelia Diegues, ella es abogada especialista en niñez y adolescencia. Hola, Noé. Hola, ¿Cómo estás? Gracias ¿Bien? por la invitación. Por favor, gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, Se vino temprano, ¿no? vino tempranito, muy Le decía a bien. Nati que le mandamos un saludo a Pablo Burki. Si nos está escuchando, colega. saludo le mandamos, que nos hizo el contacto ¿Nos acá. está con escuchando, Noelia. Palito? No, Gracias, no Pablo. lo sé, si no después le Luego mandamos medio el link para que dormilón los lo vea sábados, diferido. los sábados, No le pero saques mano porque no te va a probar después, Pablo. Ah, es verdad, lo tengo este año, me parece. Sí, deja. Ah, ¿lo tienen como profesor? ¿Lo Sí, tienen como profe? sí, ¡Upa! Un No, saludo grande pero a Pablo. es un tipazo, Pablo, es un tipazo. Bueno, Noé, el tema de adopción, ¿es más o menos lo que yo planteaba? ¿Dije Sí. algo que no es así? No, Decilo, no, ¿eh? Decilo. Es perfecto. Los niños, niñas y adolescentes entran para llegar a ese estado, a esa situación de adoptabilidad que vos bien dijiste, se habla de situación de adoptabilidad, ingresan al sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Cada provincia cuenta con ese sistema de protección a partir de las leyes de niñez. ¿Sí? Entonces, bueno, pasan por todo un circuito, ¿sí? Sí. Donde cuando no exista la posibilidad de retornar al grupo familiar, ustedes después si quieren ir preguntándome, Sí. voy entrando en detalle. Quédate tranquila que te vamos a preguntar. Hay un equipo que sugiere a un juez en materia de familia que se declare la situación de adoptabilidad. Claro que hay diferentes edades, niños, niñas y adolescentes, Sí. y la permanencia de esos niños en centros residenciales o familias solidarias o acogimiento se pueden ir prolongando a la espera de una familia adoptiva. Entonces, ahí sí nos encontramos con niños de 8, 10, 12 y adolescentes a la espera de ser adoptados. Bien, Sí, yo te consulto, Noé, hace un par de años, no sé, quizás se ha modificado ahora la situación, pero hace un par de años, por ejemplo, si el niño mantenía contacto con su familia biológica por lo menos una vez al año, el estado de adoptabilidad se caía. ¿Sigue siendo así la situación? No es así. El Código Civil y Comercial hay una reforma en el año 2015, incorpora un artículo que es el artículo 607 y ahí establece los 3 tipos de situaciones en donde un niño, niña, adolescente podría llegar a ser declarado en situación de adoptabilidad. Por una de las más notorias o que está vinculada a esta pregunta que vos me haces, tiene que ver con las medidas de protección excepcional, ¿sí? Claro. Donde existe una vulneración de derechos, ¿sí? Empieza a intervenir el Estado a partir de sus organismos administrativos, y si no logra revertir la situación de vulnerabilidad, se adopta esa famosa medida de protección excepcional, ¿sí? Antes hay otros tipos de medidas que son las medidas de protección integral.
Esa medida de protección excepcional tiene un plazo de duración de 180 días, Ujú. prorrogables por otros 180 días. Esto nos dice el Código Civil, ¿sí? ¿Qué pasa? Ustedes me dicen, bueno, Noé, pero ¿qué pasa después de ese plazo? Ujú. Bueno, ese equipo interdisciplinario del organismo administrativo evalúa si ese niño, a partir de un plan de acción con la familia, si ese niño, niña o adolescente puede retornar a su grupo familiar de origen. Ujú. Ujú. Si no puede, ¿sí? Porque ese plan de acción, esas cositas que se le fueron pidiendo a la familia en relación a ese vínculo, no se modificaron, ahí ese equipo, que es del organismo administrativo, ¿sí? Decide, sugiere a un juez que viene haciendo los controles de legalidad en materia de familia, solicitar la declaración de situación de adoptabilidad. Bien. Y en una situación donde, por ejemplo, el niño está mediante su vínculo familiar relacionado con cuestiones de violencia, cuestiones de abuso y demás, ¿ahí habría alguna medida que inmediatamente lo desvincule con esa parte de la familia o no? En principio, siempre la ley nacional 26.061 y la ley 12.967 habla de medidas de protección integral. Ante vulneración de derechos, yo no voy a separar en primera instancia, salvo que sea en situaciones graves de abuso intrafamiliar y demás, digo, los extremos, Claro. voy a aplicar medidas de protección integral. Si no, ahí me habilita estas medidas de protección excepcional de separar al niño, ¿sí?, de ese grupo familiar. Ok. Yo te escucho, Noé, y donde vive. Me viene a la mente un caso de hace unos años. No lo tengo presente bien la situación, pero sí lo que me quedó en claro fue esto: un chico que había sido separado de su madre, se lo habían dado a la abuela, porque había toda una situación ahí complicada. Luego, la justicia, entiendo yo un juez, porque es el que toma la Claro. decisión, ¿no? Lo volvió a dar, se lo volvió a restituir a la madre, con el resultado que el chico muere. Digamos, la causante fue la mamá. No me acuerdo de eso. En ese momento, cuando yo escucho esa nota, vos querés matar a alguien, no literalmente, pero que si uno se pone muy bien, decir, ¿cómo se puede errar tanto? Si ya hubo un hecho de violencia que había sido causante para que este niño sea quitado del ámbito de la madre, se lo den a la abuela, ¿por qué volvió? Entonces, esas son las cuestiones que a veces uno No entiende. no entiende, y la pregunta entonces es, ¿la justicia actúa adecuadamente? ¿Es todo lo... Yo sé que no, pero es todo lo rápido, tiene la celeridad necesaria para estos casos? Hay cosas que no sé, el resto de los mortales no sepamos, algunas complicaciones, digamos, que están en el medio y uno quizás, bueno, justamente se pone en ese lugar de crítico. Ujú. Sí, ahí lo que nosotros tenemos que observar, que no es solamente la justicia, sino que pensamos siempre en un sistema, como yo decía al comienzo, un sistema de protección integral, donde aparecen los organismos administrativos de niñeces. A mí me gusta hablar de las niñeces y las adolescencias, porque son diversas y hay muchas. Sí. La justicia de algún modo también acompaña en cuanto a las decisiones que en materia de infancia y adolescencia toman los organismos administrativos. Por supuesto que para cada situación Sí. Es particular. Totalmente. Y yo siempre digo que también se necesitan políticas públicas donde se visibilicen, donde se acompañen a las infancias y adolescencias con derechos vulnerados. Para esto que vos traías, se sanciona la ley conocida mediáticamente como la ley Lucio. Yo digo mediáticamente porque, bueno... Sí, por la situación, creo que todos lo Sí, conocemos, lo que pasó. Y la ley se llama Crecer con Derechos, ¿no? En donde justamente a partir del caso de este niño, con un desenlace fatal, se empiezan a observar algunas cuestiones en donde los profesionales y las profesionales no advirtieron, o si la advirtieron, no lo denunciaron. Entonces, esa ley a nosotros nos trae como una herramienta fundamental para poder capacitar
a todos y todas las profesionales que trabajan en el sistema de protección integral. Es decir, el Poder Judicial es parte también de ese sistema de protección integral, ¿no? Es decir, no solamente los organismos administrativos, sino que el Poder Judicial también forma parte, desde alguien que te atiende en recepción, desde alguien que tiene que decidir, dictaminar acerca de tu situación. Es decir, es necesario capacitarse con perspectiva en infancias y adolescencias. Bien. Es fundamental. Noelia, hoy justamente lo que veníamos sobre lo que veníamos a charlar es sobre la adopción vinculada a los niños que permanecen muchos años en el sistema. Vos tenés números de la provincia de Santa Fe, en principio, o una estimación más o menos, de cuántos niños en posibilidad de adopción hay, y por otro lado, que nos expliques de la manera más sintética que se pueda cuál sería el proceso que tiene que hacer un padre, o pareja, o familia, o lo que sea, que desee adoptar a un niño, por lo menos acá en la provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe no hay datos informados oficialmente, pero se estiman que alrededor de 250, 270 niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de adoptabilidad. Está la Defensoría de Niñez, Adolescencia y Familia, que es quien hace una suerte de auditoría, monitoreo a este sistema de protección integral y a los organismos del Poder Ejecutivo, que, digamos, sería quien debería también, o las gestiones deberían enunciar o manifestar, o digamos, cuántos son los niños, niñas y adolescentes. Hay un porcentaje menor de adolescentes. ¿Por qué? Porque no todos los adolescentes quieren ser adoptados, claro. o pasaron por situaciones traumáticas, ¿no? O también se considera algún proceso, o que ese proceso de adopción es iatrogénico de acuerdo a su trayectoria de vida. Ese proceso de adopción es iatrogénico. ¿Qué sería eso? Que no va a funcionar de acuerdo a su... simplemente así, ¿no? Para decirlo. Que de algún modo no funciona por su trayectoria de vida, sus características particulares. Lo que es importante en este sentido es uno de los principios en materia de adopción, es escuchar a los niños, niñas y adolescentes, si quieren ser adoptados y adoptadas. Y el acompañamiento, ¿sí? A mí me gusta hablar esto que traía Nati, bueno, decía de las familias que quieren adoptar, ¿no? Siempre me gusta decir que hay una visión tripartita, porque acá aparece el organismo de niñez, que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, el RUAGA, ¿no? Donde las personas se van a inscribir a un registro, donde tienen que estar inscritas en ese registro, porque es un requisito fundamental que lo establece el Código Civil y Comercial a partir de esta reforma, y el Poder Judicial. Entonces, a partir de esa apoyatura, de esos tres vértices, ¿no?, se da todo el tema de adopción. En cuanto a lo que vos me preguntabas, Nati, ¿dónde pueden ir las familias? Bueno, a este registro único de guarda, de aspirantes a guarda adoptiva, ¿sí? Se pueden anotar allí, tienen que tener más de 25 años, residir en Argentina, y si no son residentes, bueno, tienen que tener más de 5 años, si por ejemplo son personas extranjeras, tienen que tener una residencia acreditada con más de 5 años. Bueno, y a partir de ahí hay equipos que los van a recibir, van a ser entrevistados, ¿sí? Se va a llevar adelante una evaluación y, bueno, las carpetas van a quedar a disposición cuando el juez o la jueza que lleva adelante la guarda de adopción y después el juicio de adopción, las manda a pedir para ese niño, niña o adolescente que está en busca de una familia. ¿Hay un tiempo estimativo, digamos, de una familia, una persona que quiere adoptar? Entiendo que cada caso debe ser particular, ¿no? Pero hay un tiempo estimativo desde que uno se inscribe hasta que finalmente puede adoptar. Puede llegar a adoptar. Y la verdad que... O sea, porque históricamente uno tiene la idea de que siempre es muy difícil, los que se conocen lleva mucho tiempo. Hay mucha burocracia, es lo que se dice. Vos es lo sos que, la es lo que sabés, se dice. Digamos. Ahora vos de esas nanos. Sí, en realidad, digamos, hay todo un proceso
para ¿Cómo admitir a una sería ese persona. proceso? También Desde que entiendo yo que no es voy nada y me sencillo. anoto como persona, como familia, que yo digo, bueno, me anoto para adoptar. Supongamos que el juez dice, bueno, un Sos niño apto. va a ir con ustedes o con la persona. A partir de ahí, ¿cómo sería el proceso? Cuando Igual todavía no me respondió mi pregunta. Perdón, Ay, perdón. perdón. Bueno, a ver, esto no te lo voy a poder responder yo, Bueno. pero bueno, se entiende que sí, que digamos que son esperas largas, pero y pongo en contraposición lo que decía el compañero, hay pibes de 8, 9, 10 años esperando. Entonces, bueno, ¿qué trabajo también hay que hacer con estas familias que se acercan en búsqueda de bebés Claro. o niños hasta 3, 4 años? Ujú. Me parece que ahí tiene que haber un tipo de política pública, algunas campañas de difusión por parte del Estado, como para poder visibilizar que hay pibes y pibas a la espera también de ser Claro, adoptados. pero por ejemplo, si alguien no tiene no quiere que sea menor de tantos años, o sea, o bebé o hasta 4, sino que justamente piensa en el niño, como decía Ale, bueno, Claro. yo quiero dar una mano porque tengo las herramientas, tengo una economía estable, un hogar, no sé, y me gustaría dar una mano porque me hubiese gustado que me la den a mí. Entonces, no importa la edad, no importa si tiene 8 o 10 años. Ahí es un poco más ágil también. Puede llegar a serlo. Ahí va. Puede llegar a Puede serlo. llegar. Lo que uno conoce, yo me acuerdo de un matrimonio que hace muchos años ya pudo adoptar, pero, o quizás esto es algo viejo, pero matrimonios que esperaban años, pero años, Sí. 5, 6, 7 años. 10. Y digo, ¿esto cambió un poquitito? ¿Se ha agilizado un poco? ¿O sigue la burocracia, sigue siendo? Y si es la burocracia, ¿cuál es? Porque también está la otra mirada. Que a veces, que el Estado, para dar a un chico en adopción, tiene que corroborar Sí, que una serie de requisitos. este chico va a estar en una familia que lo contenga, que no, o sea, que sea Ujú. todo lo, entre comillas, sana como para recibirlo, ¿no? Pero ¿cuál es la traba? La verdad que no te lo voy a poder responder a eso de cuál es la traba. Sí entiendo, digamos, que tiene que haber más campañas de difusión. Bien. Ujú. Dar a conocer hablábamos con Nati un poco en la previa también acerca de, bueno, si no hay familias que puedan, porque también hay que ver cuáles son las condiciones de ese niño, de esa niña, de ese adolescente, y los Ujú. perfiles de esas personas no resultan suficientes, Ok. o digo, ¿no? Porque para evitar esto de pensar a los adultos, invertir el juego, ¿no? De decir, bueno, Claro. los adultos se encuentran a la espera, pero en realidad son los pibes y Claro, las pibas. la que se prioridad Es lo encuentran. son más los importante. niños. Entonces, Sí, sí. para invertir esa carga, yo digo, bueno, a ver, pensemos en familias que puedan alojar a ese niño, niña, adolescente de acuerdo a las características de esos chicos. Claro. ¿Sí? Entonces, quizás no son los perfiles. Y yo decía, bueno, hablamos un poco en la previa, por WhatsApp con Nati, y decíamos, bueno, para eso también están si en la provincia de Santa Fe no hay familias con determinadas características, se puede habilitar la Sí. convocatoria a hacer una convocatoria pública Claro. En todo el país. Que Bueno, existe como eso. pasó el Claro. caso de En el caso justamente de el Muscari. disparador de esta nota, que es el caso de Muscari, que hubo un joven Lucio que tenía 15 años, que de hecho, yo no sé si el juzgado fue o quién fue el que difundió ese video, que el chico quería ser Ujú. adoptado, se hizo una convocatoria pública, Muscari se anotó y terminó adoptándolo. No he visto, por lo menos acá en la provincia de Santa Fe, o no recuerdo, campañas de ese estilo donde quien quiere ser adoptado, en este caso niños o adolescentes, que pueda contar su versión de no, yo quiero una familia, quiero ser adoptado, y que finalmente terminó pasando con Claro, Lucio. esas son las campañas de difusión a las que vos te referís, digamos, Campañas dar de a... difusión, sí. No, quizás a lo mejor no exponer, Claro, entre no de ese comillas, estilo. claro, a los niños, niñas y adolescentes, Sí. en donde yo diga, bueno, a mí, yo me acuerdo una campaña que se hizo en Brasil, que la trabajamos mucho en la facultad, y donde una niña decía, porque a mí me gusta desfilar, me gusta maquillarme. Digo, Claro, en eso parecía como un desfile de niños, a ver, claro, ya eso Exacto. quedaba raro. Sí, Es una sí. exposición, Sí, se viola el sí, derecho sí. a la intimidad, entonces, pero bueno, también
todo tiene que ver con la edad y grado de madurez. Claro, sí, sí. Lucio creo que es el hijo de Muscari. Bueno, es un chico adolescente, entonces se puede... Y Muscari dice siempre, él me eligió a mí. Sí, exactamente. ¿no? Sí, sí. Claro. Y eso tenemos que dar cuenta, ¿no? De que los pibes y las pibas puedan elegir con quiénes convivir, Sí. que puedan elegir su familia, Noé, porque se invierte. Sí. Noé, una preguntita que nos llega, yo no tengo el dato, pero acá nos preguntan, no sé si estás al tanto, de un bebé que fue abandonado que lo ayer abandonó. en una iglesia. Sí, Dice, sí. ¿qué pasa con el bebé que fue abandonado en la iglesia ayer? Desconozco el caso. Sí, Sí. es un... En realidad, yo siempre... bueno, a ver, es un bebé que dejaron ayer en la iglesia... En una parroquia. En una parroquia de calle Catamarca y Richieri. Ajá. Digo, el término abandonado a mí me hace un poco de ruido porque la mamá lo deja dentro de la Con iglesia, ropa, con bien pañales, abrigado, sí. documentos, bien cuidado. Entonces, digo, Sí. como para diferenciar, entiendo, no hay entiendo, esa cuestión. Hay aparentemente una conciencia Hay una de la madre y conciencia de uno esta podría quizá entrever un reconocimiento de una madre Sí, una especie que de busca de ayuda. supone que no lo va a poder mantener, Sí. ¿no? Hay algo interesante que dijo el cura párroco, dice, nos hubiese buscado a ver cómo de algún modo podíamos ayudarla, pero Claro. independientemente de eso, y para responder a la pregunta, esto se le da intervención inmediatamente a la Secretaría de Niñez, Bien. Adolescencia y Familia. ¿Por qué? Porque uno de estos incisos del artículo 607 del Código Civil habla de cuando no haya filiación establecida, ¿sí? Ok. Se le va a dar intervención al organismo administrativo de niñez para que inicie una búsqueda de familia ampliada o en el caso que aparezca la mamá, también trabajar a ver qué es lo que sucede Claro. con esa progenitora, vamos a decirla así. Tenemos que terminar acá, pero en caso, se me ocurre esto ahora, en realidad en este tema, en el caso que puedan localizar a la madre y se pueda constatar que no fue un abandono de una dejadez de parte de la madre, sino una, como decía Miguel también, ¿no? Pensar un en el pedido mejor de futuro. ayuda que a lo mejor no lo pudo o no lo supo hacer de otra manera. Claro. ¿Hay la justicia en este caso? ¿Algún tipo de pena, decís vos? ¿Hay alguna pena sobre esta madre o no? Por temor a lo mejor que aparezca. Depende de lo que evalúe el fiscal. Ok, ¿sí? bien. Hay situaciones en donde hicieron, digamos, habilitaron una investigación en relación a abandono de persona. Ok. Pero yo entiendo, digamos, que también la mirada de los fiscales y las fiscalas ha cambiado. Bien. Claro. No es lo punitivo Para sobre la bien. madre. No es lo punitivo, exacto. Y bueno, y ahí empieza a trabajar el organismo de niñez, ¿no? En esto de la búsqueda de familia ampliada, si aparece la mamá, que trabajar también con la mamá. Y mientras tanto ese bebé, creo que tiene 2 días, 3, ingresará a un centro residencial o se solicitará una familia solidaria que lo tenga de manera temporal Transitorio. hasta que se resuelva su situación. ¿Qué es familia ampliada, perdón? Familia ampliada. Abuelos, son- tíos. Exacto. Claro. O sea que no es precisamente Claro, Bien. hermanos, hermano, madre, padre, pero Puede No ser es- también vínculos por afinidad Claro. y por consanguinidad, relaciones afectivas. Ok. Ahí va. Claro. Interesante el tema, Muy. cortito el tiempo siempre, pero bueno, te has desempeñado tan bien al micrófono, Noelia, que me parece que te vamos a volver a llamar. Cuando guste, me Porque encanta. creo que es un tema, siempre lo decimos, lo tratamos de charlar todos los años, pero hay mucho más para hablar, ¿no? Me venía a la mente recién cosas que uno ha escuchado y vos dijiste algo como el caso que hablaban ahora del hijo de Muscari, de que chicos que piden ser adoptados, ¿no? Y no son pocos. Y también lo que decía, la provincia de Santa Fe podría hacer esto, como hacen otras provincias que a veces uno lee, del Chaco, de Misiones, que hacen como una convocatoria pública. bueno, Lucio es de Corrientes. Claro, una convocatoria pública para buscar a papás, ¿no? Así que bueno, pero hay mucho más, te agradecemos muchísimo Gracias a ustedes, tu muchas claridad, la posibilidad de poder charlar y por supuesto que estás invitada y ya te vamos a volver a Cuando convocar. guste. Muchas gracias. Gracias, Noé. Hermoso el tema.